Hola jóvenes, en esta oportunidad hablaremos acerca de los perfiles articulatorios de las consonantes dentro del sonido desde el punto de vista articulatorio. Para describir de manera tradicional y articulatoria la producción de los sonidos, los fonetistas se ayudan de perfiles articulatorios. En estos perfiles se grafican o se representan algunos criterios para clasificar los sonidos. Estos criterios son la sonoridad, la apertura o cierre velar, los puntos o modos de articulación de las consonantes. Los perfiles articulatorios nos ayudan a describir consonantes. Un perfil articulatorio, por lo tanto, es un gráfico que representa una cabeza vista en corte. Muestra la mandíbula, la lengua, los dientes, las cuerdas vocales, etc. Y va a representar qué ocurre dentro del aparato vocal durante la producción de un solo sonido del habla, tal como se puede ver en este perfil. Es una representación estática de las 6 características que identifican a un sonido determinado del habla. Los perfiles articulatorios, si bien representan la producción de un solo sonido y de manera estática, eso no significa que los sonidos sean estáticos o que se produzcan con solo un movimiento de un órgano en particular, sino más bien que los sonidos del habla implican movimientos gestuales, más no posiciones estáticas. Por lo tanto, la limitación que tiene el perfil articulatorio es no poder representar la verdadera naturaleza de una corriente de aire, como la de una secuencia continua de sonidos, casi siempre se pronuncian juntos y sin límites definidos. Es decir, hace un momento proyecté un gráfico, un perfil articulatorio, pero en este caso estoy proyectando 5 perfiles, 5 gráficos que representan esta secuencialidad de los movimientos que se dan lugar en el aparato vocal para producir un solo sonido. Como podemos ver en la primera parte, la lengua todavía no se aproxima a la zona del paladar. La corriente de aire está subiendo y la lengua se aproxima más. En un tercer paso, en un tercer momento, la lengua llega a tocar la zona del velo del paladar y luego desciende, se separan, el aire sale y por último vuelve a su lugar. Esto quiere decir que el perfil articulatorio debe tomarse más bien como una representación, no como algo que quiera graficar exactamente lo que está sucediendo, sino que es de manera más abstracta. ¿Cuáles son esas características que debemos recordar en un perfil, que un perfil nos debe representar para que esté bien hecho? La primera característica es la fonación. Y recordemos que los mecanismos de fonación nos dicen dónde se inicia el aire necesario para producir el sonido. Y recordemos que la mayoría de los sonidos se inician con el aire pulmonar, es decir, el aire que sale de los pulmones. Y en estos casos, este mecanismo va a tener una corriente de aire egresiva. Tenemos también un inicio de aire en la zona glotal, es decir, en las cuerdas vocales. Y aquí encontraremos tanto una corriente egresiva como una ingresiva. Por último, también puede iniciarse en la cavidad bucal, en la zona del velo, en los llamados sonidos clics. Y bueno, en estos casos, la corriente de aire será ingresiva. Vamos a mostrar algunos perfiles para que observemos cómo debe graficarse este mecanismo de fonación en un perfil. En el primer perfil podemos ver que cuando el mecanismo es pulmonar, que es en la mayoría de sonidos consonánticos, al estar debajo de las cuerdas vocales, los pulmones, la flecha de este aire egresivo, de ese aire que está saliendo de los pulmones, va a tener una dirección ascendente, pero va a estar además debajo de la vibración de las cuerdas vocales, ya que este es un sonido sonoro. En el siguiente caso, cuando son glotales, tanto ingresivas como egresivas, veremos que la flecha se va a dibujar
en las mismas cuerdas vocales, ¿no? En la unión de las cuerdas vocales. En el caso de la egresiva eyectiva, ¿no? Y en este caso cuando es una ingresiva, que puede ser sorda o puede ser sonora. Sonora, entonces acá vemos doble, ¿no? Un doble ingreso porque se produce esta sonoridad de las cuerdas vocales. Y tenemos además en el mecanismo de fonación llamado velar, la flecha ya no está debajo de las cuerdas, no está tampoco en las cuerdas, sino está en la zona de la lengua que toca el velo del paladar. Entonces ahí vemos cómo se grafica esta propiedad, esta característica en el perfil articulatorio. Una segunda característica es el estado de las cuerdas vocales. Recordemos que las cuerdas vocales van a adoptar diversos estados, diversas formas, ya que van a ser cartílagos que siempre van a estar en movimiento. El estado puede ser de dos maneras: sonoro, cuando se produce la vibración, como se puede ver aquí, y sordo, cuando no se produce vibración y las cuerdas están más separadas. Tenemos los sonidos sonoros, por ejemplo, el perfil del sonido da, donde la sonoridad se está graficando como este estado de vibración que ocurre en la cavidad glótica, y en el sonido a también con este estado de vibración. Como podemos ver, la flecha está por debajo, lo que nos dice que el mecanismo de fonación es pulmonar, ya lo vimos anteriormente. Los sonidos sordos, por el contrario, se va a dibujar, por ejemplo, para este sonido, que es un sonido sordo, pulmonar, además, se va a dibujar sin vibración, es decir, se van a dibujar separadas las cuerdas vocales, pero no así para esta oclusiva glotal, ya que su punto de articulación precisamente está aquí, en la glotis, ¿no? Es una oclusiva glotal, entonces se va a cerrar. También es pulmonar. A diferencia de esta fricativa interdental, cuyo punto de articulación se encuentra entre la zona de los dientes y el ápice o la lámina de la lengua. Tenemos además este sonido que es un eyectivo, es un sonido glotal, ¿no? El mecanismo de fonación es glotal, y obviamente se cierran las cuerdas vocales y además la articulación se produce también en los labios. En estos tres perfiles no se aprecia la vibración de las cuerdas vocales, por lo tanto no se ha graficado con esta vibración, con esta manera de representar el estado vibratorio de las cuerdas vocales. Tenemos también un sonido ingresivo, un sonido implosivo que se está representando con esta no vibración de las cuerdas vocales, también para un sonido sordo como este. Según los procesos fonológicos, es decir, estas propiedades a veces van a cambiar, no todos los sonidos van a presentar todas estas propiedades. Debido al habla relajada, debido a la rapidez del habla, muchas veces los sonidos pueden perder su sonoridad o pueden incluso sonorizarse. Entonces vamos a encontrar que hay escalas de fuerza de sonidos, de tal manera que los sonidos más débiles van a ser considerados los sonoros y los sonidos más fuertes van a ser considerados los sordos o los menos sonoros. Tenemos entonces, por ejemplo, las vocales, el estado de las cuerdas vocales para una vocal va a ser el de la primera figura, donde se encuentran las cuerdas vocales muy juntas en vibración. Para una consonante sorda, por el contrario, se van a encontrar más separadas. Una consonante sonora va a ser también en vibración, pero no va a ser tanto como una vocal. Y aquí podemos ver entonces que los sonidos sordos van a ser más fuertes porque van a producir mayor tensión en el espacio de la cavidad glótica. Una tercera característica que nos dicen los perfiles, que nos muestran los perfiles articulatorios, tiene que ver con la resonancia. Recordemos que hay dos cavidades que resuenan al momento de producir un sonido. Puede ser la cavidad oral o puede ser la cavidad nasal. El puente o la puerta de acceso a estas cavidades es el velo del paladar o la úvula. Entonces vamos a encontrar los sonidos que van a encontrar un cierre velar como los que están arriba,
de la úvula y el velo van a cerrar esta cavidad nasal impidiendo que el aire salga por esta cavidad. Más bien van a permitir que la corriente de aire resuene en esta cavidad, es decir, se amplifique en esta cavidad y se produzca un sonido oral. Por otro lado, los sonidos nasales son aquellos en los que la úvula y el velo se despegan de esta pared que recordemos es la pared faríngea y el aire sale por esta cavidad, pero también sale por la cavidad, ¿no?, oral, produciéndose sonidos oronasales. Tenemos una siguiente característica del perfil articulatorio que es el punto de articulación. Esta va a ser la zona donde los órganos articulatorios entrarán en contacto, tocarán, se aproximarán y por lo tanto al haber este movimiento se va a modificar la forma del canal bucal, ¿no? Es como si fuese un cuarto que tiene, en vez de paredes de cemento, tiene paredes de dulopillo o paredes de algodón o algo muy suave, muy blando, que al mover una pared, al presionarla, cambia la forma y se producen distintos sonidos en esa habitación. De la misma manera, una cavidad bucal, al haber músculos, órganos que se acercan a otros, va a cambiar la configuración y con ello cambia la percepción del sonido y las propiedades acústicas de ese sonido también. Tenemos entonces, para hablar de punto de articulación, tenemos que hablar de los articuladores, los activos, aquellos que se mueven en una dirección determinada, y los pasivos, que son esa dirección hacia donde se mueven los primeros. Los articuladores activos van a ser prototipos gestuales abstractos, van a tener patrones generalizados de movimientos y además van a durar un tiempo, tienen un tiempo propio. Estos articuladores activos, recordemos, tenemos los labios, la lengua, donde se encuentra el ápice, que es la cuchilla de la lengua o la punta de la lengua, la lámina, que es, pues, por decirlo así, la parte que es como una lámina, como una hoja, ¿no? La parte, no es la punta, no es el cuchillo, el cuerpo de la lengua, la raíz de la lengua y la glotis. Estos sonidos que se articulan con el ápice o con la lámina se van a denominar coronales, mientras que aquellos sonidos que se articulen con el cuerpo de la lengua nosotros llamaremos dorsales. Y eso es muy importante porque hay teorías fonológicas que nos dicen que los sonidos se pueden clasificar de acuerdo a estos puntos de articulación. Los articuladores pasivos son más bien esas zonas a donde van dirigidos estos órganos, a donde se mueven, a donde van a tocar para producir precisamente estos sonidos consonánticos. Y tenemos, por ejemplo, la región labial, la región dental, la región alveolar, que es la zona que está después de los dientes. Tenemos también la posalveolar, la palatal, detrás de ella la zona velar y por último la uvular. También recordemos que está la zona faríngea y la zona epiglotal, tan importantes para producir los sonidos que se van a llamar radicales, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta tabla nos muestra, por ejemplo, 3 sonidos. El primer sonido de la palabra papá es el sonido oclusivo, ¿no? Su mecanismo de fonación, igual que el sonido fa, igual que el sonido ba, es pulmonar. Significa que en estos 3 sonidos vamos a dibujar una flecha que está debajo de la cavidad glótica o debajo de las cuerdas vocales. Una segunda característica de ellas tiene que ver con las cuerdas vocales. Bueno, pues para pa y para fa, estos sonidos llamados sordos, no va a haber vibración de las cuerdas, lo cual se va a graficar con 2 rayitas separadas, como están las cuerdas vocales al momento de producir sonidos sordos. Pero para el caso de B, vamos a encontrar esta marca de sonoridad o de vibración que se puede ver en el perfil de este sonido.
Luego tenemos la siguiente característica de la resonancia, que tiene que ver con el cierre o abertura velar. Bueno, y acá se ha cerrado con el velo, por lo tanto el sonido se va a clasificar como oral. Una siguiente característica es el modo de articulación. En el primer caso, P, hay una obstrucción total que ocurre en los labios, por lo tanto el sonido será oclusivo porque hay una obstrucción total. En el caso de Fa, se puede apreciar en el perfil, quizás no tan claramente, si nos acercamos más, que el labio inferior y los incisivos superiores, si bien se aproximan, si bien se produce una fricción, no se produce una obstrucción total, sino parcial, por eso el sonido es considerado fricativo. Y en el caso de B, la obstrucción es total, por eso es un sonido oclusivo. En cuanto a los articuladores, en P los articuladores son los dos labios, en Fa los articuladores son el labio y los dientes, y en Ba también son los labios. Según el punto de articulación, en Pa y en Ba son bilabiales, mientras que en Fa es un labio dental. Tenemos además otros sonidos. Tenemos, por ejemplo, el sonido Ma, ¿no? El sonido A y el sonido glotal A. El primero es un sonido pulmonar, el sonido de mamá. El segundo es un sonido velar, es un clic que se produce como cuando uno da besitos, por ejemplo. Y tenemos por último un sonido eyectivo, que se produce una P con una oclusiva glotal, ¿no? Y es un sonido, al ser eyectivo, es un sonido glotal. Acá vemos entonces los tres mecanismos distintos, los tres mecanismos que se han visto, ¿no? En M, por ejemplo, la flechita está debajo de las cuerdas vocales. En el caso del clic está en la lengua, y en el caso de la eyectiva está en la misma cavidad glótica, ¿no? Luego tenemos en el estado de las cuerdas vocales, si vibran, para el caso de la nasal. Para la velar, este es un clic sordo. Los clics son sordos, a menos que sean acompañados de un sonido sonoro, se van a sonorizar. Y tenemos además este sonido eyectivo que, bueno, pues no vamos a dar cuenta de su sordez, simplemente lo dejamos allí. De acuerdo al cierre o abertura, nosotros vemos que M es una nasal, las demás no, pues no se va a despegar la úvula o el velo, se va a quedar allí. Según el modo de articulación tenemos un sonido nasal, porque bueno, la resonancia va a darse en esta cavidad, va a ser un sonido nasal. Para el caso de los clics, solamente vamos a mencionar que es un clic, ¿no? Y para esta oclusiva vamos a decir que es un sonido eyectivo, es una oclusiva glotalizada o eyectiva, ¿no? Luego, para los articuladores, en todos los casos se trata de los labios. Y bueno, el punto de articulación en los tres casos es bilabial. La diferencia que hay en estos sonidos no es el punto, sino el modo de articulación y el mecanismo de fonación que interviene en la producción de estos sonidos. Vamos a ver este sonido A. ¿Qué características articulatorias presenta el sonido K de acuerdo a la imagen? 1. Presenta una fonación pulmonar egresivo. La fonación es pulmonar, quiere decir que el aire se crea en los pulmones. Es egresivo, la flecha nos indica que está saliendo del cuerpo ese aire, con ese aire se está creando el sonido. Una característica, las cuerdas vocales no tienen vibración, por eso se han dibujado separadas. Por lo tanto, el sonido es sordo. 3. Hay un cierre velar, lo cual nos dice que el sonido solo resonará en el tracto oral, ¿no? La cavidad oral, sonido oral. 4. Los articuladores son el postdorso de la lengua y el velo del paladar. Por eso, este sonido será llamado un sonido velar. Por último, el tipo de obstrucción es una obstrucción total, por eso es una oclusiva. Este sonido se llamará oclusiva, velar, sorda, oral. Luego tenemos un siguiente sonido que es un sonido eyectivo.
propio del Aymara, del quechua del Cusco, por ejemplo, y podremos ver la primera característica. Hay una fonación glotal, ya no estamos hablando de una fonación pulmonar, la flecha está en las mismas cuerdas vocales, es egresivo. Las cuerdas vocales no tienen vibración, vemos que hay un cierre velar, por lo tanto es un sonido oral. Los articuladores son también el postdorso y el velo, pues es el mismo sonido, y es una oclusiva. Esta oclusiva velar es una oclusiva velar eyectiva. Bien, este sonido, para empezar, es un sonido pic, es un sonido alveolar, es algo así como eso. Su fonación va a ser velar, ingresiva, ¿no? Las cuerdas vocales no tienen vibración, es un sonido sordo. Hay un cierre velar, por lo tanto no es nasal, sino oral. Los articuladores que intervienen en su producción son el ápice de la lengua y el alveolo. Y vemos una obstrucción total. Este es un sonido clic alveolar. ¿Cuáles son las diferencias entre los sonidos ba y ga? El primer sonido es de las palabras como en bebe, pero no es la primera B, sino la segunda, bebe, más suave, ¿no? En la primera sí tocan los labios, pero en la segunda no, bebe, ¿no? Se vuelve más relajada. Este sonido es aproximante. Y en la segunda es como si dijésemos gaga. La primera sí tocan, ga, y la segunda no tanto, ¿no? Ga, gaga, ¿no? Vamos a ver. La fonación, tienen la misma fonación. ¿Cuál es su fonación? Pulmonar. Estado de las cuerdas vocales, tienen el mismo estado. ¿Cuál es su estado? Vibratorio, sonoridad. Resonancia oral, no, porque ambos son orales, no hay ninguno que sea nasal. Articuladores, sí, porque en el primer caso los articuladores son los labios y en el segundo el postdorso de la lengua con el velo del paladar. La diferencia está en los articuladores. El modo de articulación, no, porque en ambos casos se trata de sonidos aproximantes, es decir, llegan a aproximarse, se juntan, no hay fricción y no hay tampoco oclusión. El punto de articulación, sí, al haber articuladores distintos, obviamente el punto de articulación va a ser diferente. ¿Cuál es la diferencia entre los consonantes fa y ta? La fonación, no. En ambos casos la fonación es pulmonar. ¿Estado de las cuerdas vocales? No, porque en ambos casos hay sordez. Las cuerdas vocales están relajadas, están separadas, ¿no? Habiendo mayor tensión en ellas. Resonancia oral, no, en ambos casos se trata de sonidos orales. Los articuladores, no, porque en el primero es un sonido que se articula con el labio y los incisivos, y en el segundo el ápice y el alveolo. Son diferentes. El modo de articulación también son diferentes, porque en el primero no lo toca, solo hay una fricción, y en el segundo sí vemos una oclusión total. Punto de articulación, sí, porque si los articuladores son diferentes, pues el punto de articulación también lo será. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto cuál es la importancia de un perfil articulatorio, qué nos quiere decir un perfil articulatorio. Muchas gracias.